Hola chicas y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Abigail Flores y en esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la guía de inglés para octavo grado de la quinta semana. Y pues la unidad 2 es My School. Y acá tenemos el 1.1 que es la activación. Con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de facilities, objects and equipment at school, trabajaremos con el siguiente ejercicio. Esto es para las instalaciones de tu escuela, objetos y equipo que ahí se utiliza. Dice que en las indicaciones hay que clasificar los nouns debajo de las 3 columnas según el lugar en el que correspondan cada uno de ellos. Pues acá tenemos el cuadro del que hablábamos: facilities, school supplies and equipment. Acá tenemos el primero, soccer field. Este va en la fila de facilities porque es la cancha de fútbol. Luego tenemos notebook. Este estaría en school supplies. Luego tenemos photocopier machine y este sería en equipment. Tenemos cafeteria, que es la cafetería, y va en facilities. Pencil, por supuesto, va en la lista de school supplies. Sharpener también va en esta lista de school supplies. CD player, este sí va en equipment. Son los aparatos que se tienen para poder reforzar la educación en tu salón de clases. Y acá tenemos principal office, que sería en facilities porque son las instalaciones de la oficina del director. Computer lab, el laboratorio de computación, también es facilities. Classroom también va en facilities, es una instalación. Library también, que es la biblioteca. Si tenemos hall. Luego tenemos Science Lab, que es el laboratorio de ciencia, también en Facilities, porque Facilities son instalaciones. Tenemos Kitchen, también en Facilities, porque es la cocina. Y Bathroom en Facilities, que es el baño. Luego tenemos Ruler en School Supplies. Tenemos Stapler, también en School Supplies, que es la engrapadora. Eraser, que es el borrador en School Supplies. Sheet of bond paper, que son las resmas de papel bond, también en School Supplies. Luego tenemos scissors, acá también en School Supplies, que son las tijeras. Tenemos glue, que es en School Supplies, pegamento. Markers también, que son los plumones. Y luego tenemos computer en equipment. TV, que también va en equipment. El speaker en equipment. Desk, pupitres también son en equipment. Board, que sería la pizarra, también en equipment. Podium, también en equipment. Tenemos flag, bandera, también en equipment. Y finalmente fast machine, que también está en la lista de equipment. Y así continuamos con el 1.1, que es la presentación. Indicaciones. We're going to focus our attention on reviewing plural forms of nouns. Look at this chart and study the singular and plural forms of regular and irregular nouns. Vamos a enfocarnos en estudiar acerca de los nouns plurales y singulares. Acá tenemos regular nouns. Cuando son nouns regulares vamos a agregar la S al final para hacerlos plurales. Por ejemplo, acá tenemos car, carro. Agregamos S y ya tenemos cars, carros. Acá tenemos dog. Agregamos la S al final y tenemos dogs, perros. Acá book, libro, pero agregamos S al final y acá tenemos books, libros. En
En el siguiente ejemplo dice que si nuestro noun termina en S, en CH, SH, X o Z, vamos a agregar al final la E y la S. Acá tenemos algunos ejemplos. Bus, que es bus, es un noun que termina con la letra S. Así que agregamos ES y nos queda buses, buses. Así en la siguiente, match termina en CH. Entonces también agregamos ES y ya tenemos matches, plural. Dish, platos. Agregamos la E y la S porque nuestro noun termina con SH y ya tenemos dishes. Tenemos box y termina en X. Agregamos ES por esa razón y tenemos boxes. Quiz. Agregamos ES porque el noun termina con Z y ya tenemos quizzes. Así continuamos con el siguiente, que dice que si los nouns terminan en F o FE, vamos a tener que remover, o sea, eliminar la F y la FE y vamos a agregar V, E y S. Acá tenemos leaf, termina en F. ¿Qué hacemos? Eliminamos la letra F y agregamos la V, la E y la S. Leaves. Acá tenemos wolf, termina en F. Eliminamos F y agregamos V, E, S. Acá también tenemos el ejemplo con life. Termina en FE. Eliminamos ambas y agregamos leaves. Así continuamos con los siguientes. Cuando termine el noun en vocal más una Y, vamos a agregar la S. Acá tenemos el ejemplo. Day termina en Y. Entonces agregamos la S y queda days, días. E igual con la siguiente. Boy, chico. Agregamos S y tenemos boys, chicos. En el siguiente ejercicio dice de que si tenemos al final del noun una consonante más Y, vamos a eliminar la letra y vamos a agregar IES. Acá tenemos nuestro ejemplo. City, ciudad, termina en Y, pero antes tenemos una consonante que es T. Entonces vamos a eliminar y nos quedaría cities, ciudades. En la que sigue tenemos baby, que es el bebé. Nuestro noun termina con una consonante que es B y la Y. Entonces vamos a eliminar esa Y y nos quedaría babies. Y así continuamos con los que son nouns irregulares, irregular nouns, que son estos: man, man, child, y para plurales, children. Person, para singular, una persona. People, para plural. Acá tenemos que si nuestro noun termina en una vocal más una O, vamos a agregar una S también. Acá tenemos zoo, zoológico, termina en O y en una vocal porque tenemos otra O antes. Entonces quedaría zoos. Tenemos el siguiente, radio, termina en I, que es una vocal, y en una O. Entonces agregamos S, radios. En el siguiente dice que si termina en una consonante más una O, en este caso agregamos ES. Ejemplo, hero, héroe. Termina en una consonante que es una R, pero también termina en una O. Entonces agregamos ES y nos queda heroes. Acá tenemos el siguiente, tomato. Termina en T, que es consonante, y en la O.
agregamos es y ya tenemos tomatoes, tomates. En este caso tenemos una excepción que es piano, que solamente le agregamos una S para decir pianos. E igual que foro, que es foto, agregamos S y tenemos foros, fotos. Son las únicas excepciones de palabras que terminan en una consonante y en una O. De ahí con todas las demás siempre vamos a seguir cambiando. Finalmente tenemos aunque no cambia y se mantiene de la misma manera, que son estos que tenemos acá. Cheap, cheap. Dear, dear. Fish, fish. Serious, serious. Species, species. Básicamente con este cuadro lo único que tenemos que hacer es tener muy en cuenta cada una de las reglas y pues tratar de memorizarlas o tratar de recordar siempre cada una de las reglas cuando las vayamos a utilizar. El que no cambia, acá tenemos la lista de cuáles son, recuérdenlo, y pues también las únicas dos excepciones que teníamos de las consonantes más la O al final. Luego con las demás tratemos de practicar a la mayor manera de lo posible para no olvidar cada uno de ellos. Y ahora pasamos al 1.3 que finalmente es nuestra práctica. Dicen las indicaciones que hay 10 preguntas en un quiz o en un pequeño examen. Cada una de esas preguntas solamente tiene una respuesta correcta. Tú tienes que encerrar en un círculo o underlined, subrayar la respuesta correcta. Acá tenemos nuestra primera pregunta. Singular and plural forms of the sound words are given below. La forma singular y plural son las que se nos dan presentadas a continuación. Ahora la pregunta sería, which one is incorrect? ¿Cuál de ellas es incorrecta? Person and people, que es esta que tenemos acá, esa es correcta. Person es una persona y people es gente, mucha gente, es el plural. Entonces ahí estamos bien. En woman y woman también está correcta. Child y children también es correcta. Entonces la respuesta sería pen and pencil. Esta sería incorrecta. Es incorrecta porque pen es lápiz y pencil es lapicero. Ahora tenemos en la número 2, choose the incorrect response. Seleccionando la respuesta incorrecta, tenemos que, en este caso sería el literal B. ¿Por qué? Porque chair no le vamos a agregar ES. Simplemente le agregábamos la S y ya teníamos sillas. Chairs. Así sería la respuesta correcta. Chairs, no con ES al final. Por eso esta es nuestra respuesta incorrecta. Luego tenemos la siguiente que dice, these aren't green, they are black. En este caso sería bags la respuesta correcta, porque está diciendo these bags aren't green. Estos bolsos no son verdes, ellos son negros. Así que nuestra respuesta correcta sería bags. Y en la siguiente tenemos en la número 4 que la respuesta incorrecta sería el literal A. Esta sería incorrecta porque para el plural de bebé no decimos babies, como lo aparece en el ejemplo. La respuesta correcta sería en este caso babies. Esta es una I, babies. Si nos basamos en la tabla que estudiábamos anteriormente.
Acá tenemos cuando tenemos una consonante más Y al final, baby, babies. Agregamos IES y removemos la Y. Y luego tenemos en la número 5, there are 4. Hay 4. En este caso sería apples. Sería apples porque es plural. Hay 4 manzanas en la mesa. There are 4 apples on the desk. Así que nuestra respuesta correcta sería apples. Y en la número 6 tenemos how many. How many en este caso sería desks. Acá, how many desks are there in the classroom? ¿Por qué? Porque desks son cosas que sí podemos contar y es el único que tenemos como una opción de un noun plural. Así que nuestra respuesta sería how many desks. Y pues luego tenemos en la 7, there is a red. Estamos usando is, eso quiere decir que es singular. Entonces, el único ejemplo que tenemos de singular en las opciones es bag. There is a red bag under the chair. Es un bolso rojo sobre la silla. Y así en el número 8 nos pregunta, how many are there in your school bag? Desde que vemos are, acá podemos decir que nos está pidiendo un nouns plural. Entonces, si buscamos en las opciones, el único plural que tenemos es books, que son libros. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta que nos dice how many books are there in your school bag. Luego, en el número 9 tenemos I have got. Y acá tenemos brothers, hermanos. Es un plural. Entonces, buscamos y nuestro único plural sería two. Entonces esa es nuestra respuesta correcta y dice I have got 2 brothers. Y en el número 10 y el último tenemos which one is incorrect. ¿Cuál es incorrecto? Acá tenemos cat, cats, gato y gatos, dress, dresses y children and children's, eye and eyes. Y en este caso nuestro incorrecto sería el literal C, children and children's. ¿Por qué? Porque el singular de children es child. Child en singular y en plural es children. Entonces por ende no podemos decir children's como plural porque no existe. Entonces esa sería nuestra respuesta incorrecta. Ahora avanzamos y proseguimos con lo que es la producción. Es tiempo de aplicar lo aprendido y poner en práctica tus conocimientos. Acá tenemos las indicaciones. Actividad. Dice, en tu cuaderno de inglés, dibuja un plano de tu escuela. Luego escribe los nombres de las facilities o el nombre de las instalaciones que tú puedes encontrar ahí. Por ejemplo, la cafetería, la oficina del director, los salones de clases, entre otros. Entonces acá lo único que van a hacer es tratar de dibujar o recordar cómo es su escuela y lo único que van a hacer es colocar donde se encuentra ubicado cada lugar, donde está su salón de clases, donde están los baños, la cocina y entre otros. Eso es nada más lo que van a hacer. Ok, ahora en esta parte que es la actividad B, dice think about your classroom. Piensa acerca de tu salón de clases. If you are physically at the school, describe it. Si tú estás físicamente en la escuela, descríbelo. If you are studying from home, remember your classroom at least years and describe. Si no lo estás y estás estudiando desde casa, imagínate tu salón de clases, recuérdalo y empieza a describir con las siguientes ideas. Acá nos da un ejemplo de cómo podemos realizarlo. Aquí dice en el ejemplo, my classroom is small.
Mi salón de clases es pequeño, pero vamos a incluir en nuestras oraciones el uso de there is and there are si es plural. Entonces en el ejemplo dice, there is a board on front of the wall. Hay una pizarra enfrente de la pared. And a desk next to it. Y una pupitre a la par. Acá tenemos un plural. There are 45 desks for students. Hay 45 pupitres para los estudiantes. There are 2 doors painted in blue. Hay 2 puertas pintadas de azul. Acá tenemos un singular que es there is a fan on the ceiling. Dice que también hay un ventilador. Y acá nos termina de decir que no olvidemos incluir los plural forms of classroom supply and equipment. Vamos a poner en práctica ambas cosas estudiadas, los plurales, los singulares y las cosas o equipments que encontramos en nuestro salón de clases. Acá tengo un pequeño ejemplo de cómo ustedes pueden realizar su descripción de su centro escolar. Acá tenemos, my classroom is small, there is just one board and there is just one desk for my teacher. Luego tenemos, there is one fan and there are 20 desks for my classmates and there is one garbage next to the door. Y esto ha sido todo el ejemplo por esta guía. Así que repasa y revisa acerca de los plural en los singular nouns y trata de recordar cada una de sus reglas. Y nos vemos, chicos, en otro video la próxima semana.